El alcohol, la bebida, el trago es un problema inmenso en nuestra cultura y en nuestra sociedad. ¿Qué dice la Biblia para nosotros que somos cristianos y cuál debe ser nuestra actitud hacia él? De eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te damos una cordial bienvenida a El Reto de Hoy en una nueva semana. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, Eso. Muy alegre, muy feliz. Comenzar una nueva semana, como estás diciendo, llegando casi a mitad de junio, metiéndole un montón de realidades, pensando un montón de desafíos y contento, muy contento. Ya muy se contento. fue el año. Ya, como decía casi, aquella hermana casi. que tú citabas de vez en cuando. Mira, y estamos para comenzar, creo que un tema del cual no hemos hablado quizás nunca. O sea, no hemos hablado creo que en el lo reto hemos de hoy. tocado en algún momento, creo yo, pero no hemos hecho una serie completa. Ajá. Vamos a hablar sobre qué dice la Biblia respecto del licor, del alcohol, del vino, de las bebidas espirituosas y embriagantes, de beber y todo esto que hay. A veces hay controversia, a veces hay justificación, a veces hay legalismo. Entonces, vamos a tratar de abordar de alguna forma todo el contenido que la Biblia tiene al respecto. Ok, mira, yo comenzaría diciendo que yo creo que hay mucha controversia. Yo más bien diría, no es que alguna, yo creo que hay mucha controversia, creo que hay posiciones muy clásicas de la iglesia cristiana en esto, pero creo que una vez más, más que las posiciones de la iglesia evangélica en cuanto a esto, debemos abrir la Biblia, abrir la Biblia, ver cuál es la mente, cuál es el corazón de Dios. Quizás es fundamental comenzar diciendo que la Biblia no prohíbe el alcohol, no hay ningún pasaje que lo prohíba. No puedo pensar en uno que diga que es pecado colocarse entre los labios una bebida espirituosa y sorberla como yo voy a sorber en este momento mi café. Tu café que no tiene piquete, valga la aclaración. No tiene, está calentito. Otro par de datos importantes, Jesús tomó vino. Sí. Algunos han tratado de decir ese vino que tomaba Jesús no tenía alcohol. Sí, pero está difícil. Sí, es difícil. Si uno es consistente con la Biblia, es difícil creerlo. Y una tercera es que Jesús convirtió el agua en vino. Sí. Que si eso hubiera sido... Y lo hizo en buen vino. Sí, en buen vino. Si eso hubiera sido todo pecado, lo que por supuesto, si eso hubiera sido pecado, no lo hubiera hecho el vino en sí mismo. Ahora, después de esas tres ideas, todo lo que yo veo respecto de embriagarse, ahora vamos a ir desde vino a embriagarse o desde alcohol a embriagarse. No vayamos tan lejos, pero sí, estoy de acuerdo. Es negativo, son advertencias, son una descripción de una circunstancia complicada. ¿Cómo vamos a agarrar esto? Yo creo que una vez que has dicho lo que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, la Biblia no enseña en ningún pasaje y tenemos que tener mucho cuidado entonces en no regimentar, no sé cuál sería la palabra, en no regular desde la perspectiva humana una prohibición absoluta para decir es pecado. Ni deberíamos tener tampoco, ahora yo voy a añadir algo más, porque a veces los cristianos decimos, sí, yo sé que la Biblia no lo dice, pero para mí es pecado y yo creo que todo lo que lo hacen es pecado. Yo quiero recordarte que la Biblia enseña que cuando uno peca contra su propia conciencia, está pecando contra Jesús. Entonces, aunque acabamos de establecer muy claro que la Biblia no dice esto, si para alguno acá en su conciencia creció en un contexto en el cual beber, aunque sea, no sé, inhalar demasiado perfume, o sea, que contiene alcohol, yo he conocido gente que incluso no pueden, o cristianos, ¿verdad? Y algunas veces pastores, líderes, que incluso cuando llegan a un restaurante dicen que tiene pollo, ¿y cómo tiene el pollo? El pollo es al jerez. O en vino. Pollo al vino, eso tiene licor, entonces no, pero todo se ha evaporado. No, pero tiene ahí, entonces es su conciencia. Yo he oído de algunos que no toman medicina que tenga alcohol, porque tú sabes que algunos jarabes para la tos y algunas cosas de estas tienen alcohol. Casi nada entonces, porque un montonazo tiene alcohol. Sí, pero algunos lo han tomado como algo
que definitivamente no quieren en sus vidas. Nada. Yo he conocido algunos que sobre la vacuna del COVID, pero eso mejor no digamos que eso. lo echan alcohol gel, sino que... A mí, deme sin alcohol, por favor, solo el gel. Pero el asunto es que la Biblia dice claramente que si tú pecas contra tu propia conciencia, pues estás cometiendo un pecado. Correcto. Entonces nosotros no quisiéramos abrir una puerta para algunos que su conciencia aún no les permite hacerlo. Aunque yo siempre pienso que lo más sabio es alinear la conciencia con la Biblia. Exactamente, correcto. Exactamente. Y vamos a tratar a lo largo de la semana de entenderlo. Si al final al llegar el día viernes alguien dice, no, pero yo de todas maneras no me siento bien, está bien, ¿verdad? Ahora, el problema es cuando tú tomas tu conciencia como la medida que regula el comportamiento de todos los demás. Sí. Y entonces, como yo pienso que es pecado, entonces yo dictamino que algo es pecado. Y para mí, entonces, todos los que lo hacen, todos los que en algún momento han tomado alguna bebida espirituosa, ¿verdad? NyQuil, que no es patrocinador del reto de hoy, no cualquiera pero el jarabe de Big. Sí, uno de estos. Big Vaporub bebido, no, Iván, por favor. Es del petróleo. Saludos a mi buen amigo Checho, gran usuario de Big Vaporub. Sí. Pero entonces, eso explica mucho. Pero entonces, si tú vas por cualquiera, que por cierto, Chechito cumpleaños esta semana. Felicidades, sí, Chechito. Casi Chechito. Pero entonces, si tú estás en eso, tienes que tener mucho cuidado de no entrar en el legalismo, de decir, yo voy a regular a todos bajo eso. Habiendo dicho eso, nadie puede argumentar que embriagarse está correcto. Correcto. Porque la Biblia es clarísima al respecto. Cuando alguien se embriaga, en ese momentito ha traspasado los límites de algo que Dios ha dicho, esto no debe Entonces pasar. aquí tenemos que regular. No hay nada en la Biblia que dice que tomar algo que lleva alcohol es incorrecto. Pero embriagarse, la Biblia dice claramente que es incorrecto. Entonces, en medio de eso hay un rango. Y dice, no lo hagas, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En el vino no hay disolución, no dice en el cual hay disolución. En lo cual hay disolución quiere decir que en la embriaguez. En la embriaguez hay disolución, en embriagarse con vino hay disolución. ¿Disolución qué sería? Disolución es una vida desordenada, no es disolución de que algo se disuelve. Correcto, es bueno la aclaración. Es una vida disoluta, ¿verdad? Es desorden. Es decir malas palabras, yo no sé, exhibirse en público, a veces gente que queda desnuda, ¿verdad? O es iniciar relaciones extramatrimoniales porque hay alcoholismo. Entonces dice la Biblia claramente, esto no se hace. No se hace. Ustedes tienen que estar siempre en control del Espíritu Santo, porque esa es la propuesta de la Biblia. No debemos ceder nunca el control a nada ni a nadie que no sea el Espíritu Santo. Entonces el problema de la embriaguez es que uno ha perdido el control. El problema de embriaguez, sí, exactamente. Si uno ha perdido el 1% del control, ya ha perdido algo de control. Estoy de acuerdo. Entonces la gran pregunta es que hacen muchos, y ahí es donde viene el debate. Y yo me he sentado algunas veces con algunas personas que respeto y hemos conversado sobre esto y me han dicho, no, es que yo creo que yo conozco a fulano de tal que con una cerveza él se ponía borracho. ¿Ok? Entonces tomarse una cerveza es pecado. No, tomarse una cerveza para esta persona es pecado, de plano, ¿verdad? A mí no me gusta la cerveza, ¿verdad? De todas maneras, pero no estoy defendiendo la cerveza. Estoy diciendo que uno tiene que ir a la Biblia y llegar a la conclusión, tienes que entender que lo que está prohibido por Dios es embriagarte. Y embriagarte es perder el control, 1%, como acabas de decir, a algo que yo sé que nuestro tema tiene que ver con el alcohol, pero algunos pierden el control sobre otras cosas. O sea, definitivamente. A veces es droga, algo químico, a veces son emociones, algunos están controlados por una pasión, algunos están controlados por un pensamiento político, algunos están controlados por su amor al dinero. Entonces, todo esto no debería ser controlado solamente por el Espíritu Santo. Y en el caso específico del alcohol, el asunto es que
con unos cuantos sorbos, Sí. puedes rapidito llegar hasta el momento de ponerte carón y zapatón, como dicen los salvadoreños. Hay tantas expresiones. Mira, tú sabes que para esto hay tantísimas expresiones. En cada país de Latinoamérica hay una expresión diferente. Ahora, entonces estamos estableciendo que la Biblia dice que el alcohol en sí mismo no puede ser clasificado como pecado, que la embriaguez es calificada Sí. como pecado. Y yo creo que hay un elemento aquí que es algo que nos controla. El control es el problema. Y la dependencia Sí, también. la pérdida del control. Ahora, Sí. ahí estás entrando En otro segundo. en otra realidad. Ajá. Pero la embriaguez no es la dependencia. Ahí ya tienes un problema del vicio. En el caso de la embriaguez específicamente, porque la embriaguez puede suceder en una ocasión. Sí. O sea, aquí está un jovencito de una iglesia, ¿verdad? Que la noche del viernes, en vez de venir la noche de viernes a Vida Nueva, Sí. ¿verdad? Se fue con sus amigos y entonces se echó unos tragos. Y entonces Por primera vez en su vida. Por primera vez en su vida se embriagó, se emborrachó y entonces regresa a su casa y dice, nunca más lo vuelvo a hacer, qué barbaridad, etcétera, etcétera. El muchacho se llamaba Noé. Sí. ¿Pecó o no pecó? Pecó porque la embriaguez no tiene que ver con un estilo de vida Sí. de embriaguez, tiene que ver con un evento que puede suceder en una sola ocasión limitadamente o puede suceder muchas veces, ¿verdad? Ok. Yo te abro aquí un poco el corazón de preocupación. Sí, el sangrerío que había Mira, aquí. de preocupación. Yo veo que ahora veo más de cerca que hay muchas personas que tienen este problema. Muchos que uno podría decir que son personas que uno consideraría buenas personas, Sí. personas nobles, que hay mucho este pensamiento de yo lo controlo, no te preocupes, yo lo controlo, pero yo te vi que estabas pasado, pero no hay problema, no te preocupes. Y, No hay problema. Sí. y yo lo veo con ojos de preocupación porque creo que yo tengo un amigo, buen amigo, que Pero antes que lo veas, sí, es que me acabas de hacer regresar a mi 8º grado y entonces Uy. vamos con unos amigos a la playa. Estamos pasando 3 o 4 días en la playa con estos amigos. Estamos con la familia de los amigos. Ok. El hermano mayor se pierde, 3 o 4 días se pierde y de repente todo el mundo preocupado, pero en otras épocas la gente se perdía y Sí. no era tanta preocupación como ahora. Y entonces de repente llega un tío y se sienta en la mesa. ¿Se sienta en la mesa? Se sienta ahí, a la mesa. con todos nosotros que estamos ahí, obviamente en un cierto grado de intoxicación etílica, alcohólica, y entonces se hace el silencio. Somos niños todos los que estamos ahí, ¿verdad? Y el hermano mayor está ahí, y todos callados, ¿verdad? Y los papás callados, y le dice la mamá, le dice su nombre, Ajá, ¿verdad? no lo voy a Voy a quemar decir que aquí. se llama Fernando, no se llamaba Fernando, pero Fernando, has tomado. Y le dice, Fernando le dice, un traguito, mamá. Y entonces, esa fue la primera vez, porque nosotros, gracias a Dios, nunca hemos tenido en nuestra familia, Sí, yo voy a decir sí. gracias a Dios, una de las cosas que nuestros padres nunca tuvieron fue un problema con alcoholismo. Sí. Pero entonces fue una de las primeras veces que y a mí me dio risa, o sea Sí. que me dio risa. Pero yo he visto un traguito a través de los años. Sí, O sí. sea, lo que estás diciendo es esto de no, yo tranquilo. Yo lo controlo, sí. no hay problema. Yo estoy dentro de la primera categoría que vimos. Y yo estoy seguro que muchos de los que nos escuchan que han tenido han tenido en algún momento de su vida que lidiar con alguien cercano que esté en esto, o quizás alguien que nos escucha que dice, yo estoy en eso, sabe que esto, aunque hacemos mucha broma y algunas cosas pueden parecer graciosas, es una realidad bien dura, bien difícil, bien triste. Sí, y creo que debemos, quizás, y no hemos conversado cómo hacerlo, ¿verdad? Sí. Pero creo que debemos Es que así son las pláticas. debemos partir la semana en varios trozos. Ajá. Se llaman días cada trozo. Debemos partir la semana en varios trozos. Creo que una parte es entender lo que estamos haciendo esta mañana. Sí. La introducción es, la Biblia no prohíbe No. el ingerir una bebida alcohólica, pero sí prohíbe la embriaguez. Sí, mira, perdón, yo tengo un amigo que hace algunos años que estábamos haciendo un programa y dijimos algo de esto, una frase de esto, y me dijo, mire, man, yo estoy preocupado porque ustedes están promoviendo el alcohol. ¿Cómo vas a creer que estamos promoviendo el alcohol? Pero usted dijo que no era pecado. Es que no es pecado, ya te iba a decir el nombre, es que no es pecado, fulano. Pero ustedes parece que lo están promoviendo. No, nunca. Pero no podemos, no debemos estar poniendo leyes que la Biblia no pone. No.
Porque yo voy a decir así, es más pecado ser legalista que beber un trago. Ok. Entonces, es más pecado ser legalista que beber un trago. Ahora, ¿aconsejamos beber un trago? No lo aconsejamos. No. Pero rechazamos el legalismo. Sí. O sea, hay una diferencia grande entre una cosa y la otra. Pero decíamos, hay un aspecto de todo esto que es entender, la Biblia no prohíbe, no encontramos un pasaje que lo prohíba específicamente, que diga no beberéis. Sí vemos que la embriaguez es pecado. Y es pecado por un montón de razones. Sí. O sea, es pecado y las consecuencias que trae son un montón de razones. Quizás el día de mañana, porque pienso que rápido se nos va a acabar el día de hoy, sí. Pero el día de mañana quizás debamos ver qué dice la Biblia sobre las consecuencias de una embriaguez. Sí. De una embriaguez. Y creo que eso es... deberíamos tener temor a una embriaguez. Algunos de los que nos escuchan quizás nunca se han embriagado y nosotros queremos animar a nunca embriagarse. Porque... O algunos lo hacen, yo solamente en Navidad, yo solamente en la fiesta de la empresa, yo solamente cuando, una vez que fueron los 15 años de la niña y como... Entonces es como... Y los 30 y los 45 y los 60. Como es tan poquito, entonces en mi caso es tolerable, pues, porque no vivo en eso. Sí, un tirito a cualquiera se le va, ¿verdad? Es la idea. Pero es como decir, que pecado es pecado. O sea, es como decir, no, es que yo una vez me robé los $5,000, pero solo una vez. ¿Verdad? Una vez fue adúltero, pero solo una vez. O solo una vez cada tantos años. Entonces, no, eso no puede ser, ¿verdad? De plano. Eso es, uno tiene que tenerle temor al pecado. Porque el pecado trae consecuencias. Y mañana quizás vamos a ir por la parte de las consecuencias. Lo cual es gravísimo. Es gravísimo. Pero yo creo que hay una tercera fase que es cuando se vuelve un hábito. Y el hábito ya no es un evento. El hábito es una vida de complejidades que para aquellos que han entrado a una realidad alcohólica o vienen de una realidad alcohólica, eso ya no solamente es un pecado a nivel espiritual que pudiéramos aquí en una conversación decir esto está bien o está mal, lo que sea. Ahí es un sufrimiento tremendo, es un sufrimiento para la persona que es alcohólica y es un sufrimiento para todos los que viven con él o con ella, ¿verdad? Porque es un problema tanto de hombres como de mujeres. Entonces creo que quizás nos serviría si lo segmentamos de alguna forma. La Biblia creo que lo dice, lo pone así, lo pone claramente diciendo, hay algunos eventos de embriaguez que no deben suceder ninguna sola vez. Pero cuando alguien está metido en esto, es un desastre, un desastre. Y vamos a ir a Proverbios, creo yo, que tiene mucho que decir sobre esto. Pablo lo dice en varias ocasiones, los profetas lo establecen en varias ocasiones también. Yo te digo algo, quizás nunca había estudiado este tema como tema, porque yo sé que hay unos 2 o 3 pasajes que son los que uno ocupa para esto, pero me impresionó ver la cantidad de pasajes de la Biblia que hablan sobre esto. Es una tonelada de pasajes y todos son muy consistentes, es decir, hay muchas advertencias de lo que puede pasar aquí. Y quizás yo voy a dejar una advertencia, ya que estamos... Yo creo que me vas a sacar al reto de unos instantes. Pero yo creo que una advertencia, porque hemos dicho, ¿es pecado tomar un trago? No. Y como alguien te dijo, ¿lo están promoviendo? No. ¿Es lícito? Sí, pero no siempre conviene. No, yo creo que es bueno recordar que aún las cosas que nos son lícitas, no necesariamente nos son sabias, no necesariamente nos son convenientes. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y luego, no conviene ni siquiera una vez, a veces no conviene ni siquiera ni un trago. Y luego dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Que creo que eso tiene que ver con la siguiente parte de la semana, que es cuando tenés un problema de un vicio. Que es consistente. Creo que las dos cosas son importantes. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es estar dispuestos a alinear todo lo que pensamos respecto del alcohol, del licor, del vino, de la bebida, como quieras ponerlo, con lo que la Biblia dice. La Biblia no plantea que beber un trago sea pecado. Sin embargo, no nos dice necesariamente que es algo conveniente y cada uno tendría que tomar una decisión en base a su conciencia. Pero sí es muy clara decir que cualquier tipo de embriaguez es ofensa a Dios. O sea, a veces decimos que es pecado, pero es algo que ofende a Dios
y nos hace la vida muy complicada para nosotros. Y por eso deberíamos de evitarla por completo. Tremendo. La vida complicada para nosotros y para los que nos rodean. Sí. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchan, esta es una semana para sabiduría y madurez. Creo que eso es importante al hablar de este tema. El alcohol, el vino, el trago, la bebida, como quieras llamarlo, es probablemente uno de los problemas más grandes de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y no escapa de ser un problema grande entre los cristianos. ¿Cómo manejarlo? La mejor forma es ir a la Biblia y dejar que la Biblia nos enseñe. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.